Bienvenidos a estas preguntas y respuestas relacionadas con el mundo del entrenamiento personal. Y bueno, pues para ello hemos juntado aquí tanto alumnos que hicieron el curso con nosotros, que ahora mismo están trabajando y tienen ese éxito profesional que al final pues muchos aspiran. Y además de eso, pues también tenemos profesionales que están actualmente en nuestro equipo. Entre ellos, pues por ejemplo, tenemos a Salvador Vargas, Alain Suiza, y nos acompañan como alumnos Roberto y Mario. Y a todos bienvenidos a estas preguntas y respuestas relacionadas con el mundo del entrenamiento personal y que pensamos que van a ser muy interesantes y sobre todo decisivas a la hora sobre todo de afrontar esa posible carrera profesional dentro del mundo del fitness. Y así que sin más, saludaros a todos. Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Mario. Igualmente, encantado de estar aquí con vosotros. Alain, por ahí. Pues aquí todo un placer, amigo mío, ya sabes, con ganas de compartir. Y divertirnos muchísimo. Y por último, bueno, pues Salvador Vargas. Saludos a todos y bueno, vamos a pasar un rato agradable, esperamos, ¿no? Y que se puedan solucionar dudas bueno, luego cuando nos estén viendo en vivo. Por supuesto, van a ser cosas sobre todo más que importantes, creo que decisivas a la hora de elegir por una acción u otra, o sabes, por ejemplo, cuáles son tus debilidades y dónde a lo mejor te tienes que enfocar para, evidentemente, pues... Yo creo que también un poco la realidad, ¿no? De la actualidad que hay, ¿no? En cuanto al entrenamiento, a factores psicológicos, a marketing, a entrenamiento propiamente dicho. Entonces creo que la actualidad es lo que más a día de hoy tenemos que tener conocimiento, ¿no? Exacto. Y por último, el último bloque, no lo perdáis porque el último bloque sobre todo vamos a traer una persona que os va a explicar y tiene mucha experiencia sobre todo, ya no solamente desde el punto de vista del emprendimiento, sino que lleva una trayectoria yo creo que bastante consolidada en el mundo del fitness, relacionada sobre todo con la parte de recursos humanos, entrenamiento personal y ese paso yo creo que a la obtención de posibles cliente en entrenamiento personal y os va a ayudar yo creo que bastante. Así que sin más, tenemos 4 temáticas en las cuales os comento, tenemos desde el conocimiento técnico, pasando por aspectos psicológicos del entrenador de éxito, por último tecnología, bueno, al final en el último bloque del tema, el último bloque que nosotros tendremos enfocado a ganar dinero como entrenador personal, lo pondremos como algo aparte en el cual, bueno, pues ya comentará un poquito más adelante José Luis Velasco, que seguro que muchos de ellos lo conoceréis y que enfocaremos mucho el aspecto de emprendimiento y obtención de esos posibles clientes que vosotros podáis conseguir a través del entrenamiento personal. Tenemos 3 esos principales bloques y luego posteriormente tendremos ese cuarto más enfocado a lo que decimos el emprendimiento. Sin más, nos metemos en conocimiento teórico y os lanzo una pregunta a todos. ¿Dónde pensáis que suelen fallar los entrenadores personales, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento teórico? ¿Qué pensáis? ¿Qué conocimiento hace falta o dónde normalmente la gente cae? Bueno, yo desde mi punto de vista yo creo, Rafa, que más que habría que hablar de deficiencias, es decir, normalmente sobre todo es muy complicado, ¿no? que un entrenador tienda a dominar todos los aspectos. Entonces, si tú tiendes a entrenar, por ejemplo, para la hipertrofia, te hablo de mi punto de vista, pues tú notas que tienes deficiencias a la hora de la evaluación, por ejemplo. Hay gente que se ha dedicado mucho más a la evaluación y tiende a tener problemas en la hora de la prescripción. Entonces yo, más que hablar de fallar, yo hablaría de deficiencias que obviamente con una buena preparación creo que es donde hay que compensar todas esas deficiencias que tenemos. No sé qué opinarán ¿Qué opináis? Yo creo que uno de los problemas que se encuentra o que yo estoy viendo por los entrenadores que yo he tenido aquí es la programación de los entrenamientos a la hora de cumplir objetivos. Cuando a ti te entra una persona nueva, a la hora de programar, la gente no sabe o no saben cómo tienen que programar para llegar a cumplir ese objetivo en un largo o corto plazo. A ver, el tema es que necesitamos una evaluación, una prescripción y luego un control constante de esa prescripción con nuevas evaluaciones.
Y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, en que de esos 3 grandes bloques, no todo el mundo controla bien, salvo cuando hablamos de la composición corporal, donde es mucho más fácil, cuando utilizas bioimpedancia, antropometría, pero cuando hablamos de una evaluación de tipo funcional, donde hay deficiencias, donde hay descompensaciones, asimetría, desde ese punto de vista es donde, bajo mi punto de vista, hay incluso muchos profesionales que se apoyan de otros profesionales que son más especialistas en esa parte de evaluación. Ahí donde veo yo que hay más deficiencias, donde el que tenga deficiencia en una parte, por ejemplo, como tú dices, en la programación, lo mismo es, sabe más de la parte de evaluación o de la parte de control, y es donde hay que un poco que compensar deficiencias de un lado y deficiencias del otro. Claro, yo diría más que a lo mejor antes de empezar con los entrenamientos no se hace como una valoración de si hay descompensaciones musculares. Por ejemplo, hay uno que tiene a lo mejor un trapecio un poco más alto que otro y hay que trabajar antes de diseñar todos los ejercicios a trabajar en cómo voy a corregir eso y demás. Claro, es que ese es el problema. El problema es que muchas veces se tiende a prescribir directamente y tú no puedes empezar a prescribir un entrenamiento si no denotas cuáles son las deficiencias que tienes tu entrenado. Entonces lo primero es saber cuáles son las descompensaciones que tiene la deficiencia y sobre eso empiezas a prescribir. Imagínate que empieza a prescribir fuerza, hipertrofia y tiene ciertos acortamientos en ciertas zonas musculares. Vamos a atacar eso. Primero vamos a preparar y luego prescribimos con respecto al objetivo que tenemos previsto. Pues te agradezco, Salvador, que compartas esto, porque bueno, cierto es que yo conozco los aspectos psicológicos, me dedico a ello, efectivamente, y no tenía ese dato. Debo agradecértelo porque además además aporta, porque creo que para mí también, efectivamente, para mí una de las carencias que pueda tener un entrenador personal, o uno de los obstáculos, voy a llamarles obstáculos porque creo que en el área del desarrollo del crecimiento siempre tenemos obstáculos, no hay carencias ni deficiencias porque para mí psicológicamente no ayudaría a motivar o a inspirar a los futuros entrenadores, ¿no? Entonces, para mí una de las carencias muy importantes efectivamente es que no saben discernir la comunicación sistémica, es decir, no sabemos discernir el vínculo que tenemos con el cliente, con la relación y el rol. Claro. Muchas veces yo tengo un vínculo profesional con el cliente, pero el entrenador, su tipo de relación puede ser muy distinta al vínculo. Y por lo tanto ahí surgen determinadas incongruencias que hace que el cliente pueda desmotivarse por el camino y entre otras cosas pero yo sí que veo, por ejemplo, en el mundo deportivo esto, y muchos en los entrenadores personales sí que percibo que cuál es una de las, para mí, de las grandes dificultades que atraviesa un gran entrenador es qué tipo de relación le vincula con su cliente, ¿no? Yo creo que también necesita tener conocimientos para poder relacionarnos de una manera mucho más efectiva, ¿no? Hacia el cliente, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí. Entendido. Rafa, si te parece, es que la pregunta 1 y 2 yo creo que van un poco de Claro, la mano, ahí ¿verdad? es donde iba Entonces yo también, continuar. porque estaba pensando en enlazarlo con la segunda pregunta, Sí, van hemos de la hablado mano las del conocimiento teórico, pero ahora enlazando con lo que sería la práctica, el conocimiento práctico. Van de la mano. Fíjate, por ejemplo, y con respecto a lo que ha dicho Alain, fíjate porque yo creo que la ventaja que tiene un entrenador personal como tal, ya no solo el entrenador que prescribe, sino el cliente que tiene el apoyo de ese entrenador, ¿no? Que tiene ese servicio. Y es que si tú te fijas en cualquier centro de entrenamiento, cuando alguien se apunta, lo primero que hace es paga la matrícula y empieza a entrenar. Y lo normal es que el entrenador o el monitor o el instructor de sala que haya le pone el entrenamiento. ¿Pero tú has evaluado previamente? No. Obviamente no, y ahí es donde suele haber las principales deficiencias. Tú no sabes lo que tiene, directamente le pones una tablita de entrenamiento. Y esa es la ventaja que tiene un entrenador personal, que haces una evaluación previa sobre ese cliente, personalizas, individualizas y luego prescribes el entrenamiento y luego llevas un control exhaustivo. Yo lo que tú también estás de acuerdo con Salvador, a mí Mario lo sabe porque ha trabajado conmigo, aquí ningún cliente entrena si no se le pasan unos test. Movilidad, fuerza, técnica, también se le pesa, se le mide. Entonces, yo sí que, como Rafa sabe, he estado en Tenerife trabajando, monté allí intentamos un negocio, que seguimos en ello, y yo me he sorprendido porque los entrenadores directamente pasan a los entrenamientos. Sí, tú no sabes si esa persona tiene una enfermedad, tiene un problema, tiene alguna deficiencia ósea, entonces tú no puedes programar un entrenamiento, no puedes adecuar un entrenamiento a una persona que no conoces. Sí.
De todas maneras, aparte, yo no voy ya porque tengas que pasar un parquío o haga una anamnesis, yo voy más bien por el tema de la evaluación funcional como tal para controlar esas deficiencias, ¿no? También hay que ponerse en el otro punto de vista, es que la ventaja que tiene el entrenador personal de que el servicio es individualizado, personalizado o incluso por grupos pequeños, ¿no? Que también es otra opción de trabajo, no la tiene, por ejemplo, un centro que tiene 1000 socios, 2000 socios. Ahí hay maneras de organizar el entrenamiento de manera que haya un equipo que haga las evaluaciones y un equipo que prescriba, que de hecho yo he trabajado con equipos multidisciplinarios así, pero no es lo normal. Tú llegas, como bien sabéis, llegáis a cualquier centro y lo primero que se hace, como bien dice Roberto, es entrenar. Tú vas y entrenas directamente, la mayoría, ¿no? Y obviamente es una deficiencia que, como digo, en centros o en grandes centros pues no se suele cumplir. Que además yo creo que hay una gran oportunidad por el hecho de que la tasa de deserción dentro de la instalación deportiva aumenta por esa mala experiencia en el no tener ese asesoramiento o no saber qué tengo que hacer desde el minuto 1, ¿no? De hecho, no sé qué pensáis, pero por eso fijaos como cada vez hay más centros de 70, 80, 100 metros donde hay grupos reducidos, donde puedes llevarle un control más exhaustivo, un control, una evaluación y una prescripción más exhaustiva. El precio es un poquito más alto, pero cada vez la gente lo está pagando más porque lo está considerando más, ¿eh? Y cada vez, en vez de grandes centros, nos encontramos gente que en su propio garaje monta su negocio de 70, 80, 100 metros y tienen sus clientes. O sea, y yo desde ese punto de vista no lo veo mal porque el control es más individualizado. Esa es una gran oportunidad también por el hecho de que los macrocentros al final tienen la debilidad de la falta de atención, ¿no? Y los centros más pequeñitos de entrenamiento personal a lo mejor no tienen una instalación tan equipada, lujosa como puede tener una macroinstalación deportiva. Claro, Y que el típico monitor de sala de un gimnasio comercial, pues, lo que te va a hacer es decirte, pues mira, tengo estas máquinas, si quieres, te va a preguntar qué quieres ganar, porque a mí cuando empecé en el gimnasio, pues me dijo el monitor de sala, ¿qué quieres? ¿Ganar el músculo? No sé qué, pues mira, esta máquina y tal. Pero claro, no tiene en cuenta nada, simplemente me dijo, ponte aquí, súbete aquí y ya está. A ver, yo lo que entiendo... Perdón, Alain, por otro lado, dicho esto, es una gran posibilidad de negocio también el hacer entrenamiento personal dentro de las grandes cadenas de instalaciones deportivas, por el hecho de que si tú tienes una instalación deportiva con 5.000 socios, el porcentaje para poder realizar entrenamiento personal, gente que tenga necesidad o necesidades como lo que has contado antes, Mario, o sea, si yo llego, voy a hacer un entrenamiento y ahora tengo una descompensación dentro del cuerpo, pues evidentemente la experiencia que yo tendré cuando comience a hacer mi entrenamiento normal sin asesoramiento no va a ser la misma que si yo tengo una persona que ya directamente ha podido detectar eso y trabaja sobre eso, ¿no? Perdón, Alain. Pues es que abréis cada vez más el melón. Entonces, tenemos un tiempo y que a medida que vais hablando abrís un melón con perdón y quiero añadir, ¿no? Porque más que nada, más que rebatir es añadir. Creo que para mí una de las grandes dificultades que atraviesan tanto los entrenadores como en el mundo deportivo, que a veces estamos en un mundo que tenemos más competencia. Lo primero que tenemos que tener claro, luego muchos entrenadores luchan contra grandes superficies, evidentemente, ¿no? Entonces, pero yo lo que sí veo y lo que cada vez, y es paradójico en el sistema, en la sociedad actual, porque estoy hablando psicosocialmente, creo que hay una gran brecha en la relación con el cliente. Es decir, cuando llega un cliente a un entrenamiento, cuando se relaciona con el entrenador, mi pregunta es hacer consciente a los entrenadores de lo que realmente, ¿qué originamos? ¿Una expectativa o un compromiso? Quiero decir, porque muchas veces los clientes van con expectativas que no se cumplen, pero no nos hemos comprometido a ellos con el cliente. Muchas veces yo hablo como usuario, yo tengo entrenadores personales, conozco muchos porque trabajo con Five Star y tenemos muy buena relación y entre nosotros. Pero yo muchas veces he ido a un gimnasio y tenía unas expectativas, pero a mí no se me han cubierto mis expectativas. ¿Por qué? Porque no ha habido una relación humana a priori. Creo que para mí algo y un punto a favor de hoy, para hoy en adelante con nuestros entrenadores, creo que si algo hace que una persona crezca en su trabajo y pueda evolucionar, primero es la relación humana. Segundo, una buena praxis.
una buena praxis. Y tiene mucho que ver la comunicación en la praxis. Quiero decir, tengo que entender que el cliente, o sea, tengo que saber muy bien cuáles son los objetivos del cliente y el cliente tiene que saber a qué estoy comprometido, que no es a su expectativa, sino a su acompañamiento. Entonces, yo no tengo que contentar al cliente, tengo que cumplir sus objetivos, que es a lo que me comprometo. Eso es lo que tiene que entender un entrenador muchas veces, y que a veces la relación termina desvinculándose, porque empezamos como una relación profesional y terminamos de colegueo, que esto me ha ocurrido muchas veces y se desvalúa o se pierde en el tiempo todo el desarrollo o ese crecimiento que yo quiero cubrir como usuario. Creo que esto es un punto a tener en cuenta, la relación con el cliente, una praxis, y no generar expectativas para un entrenador es muy importante. Es muy importante desde mi punto de vista. No sé cómo lo veis, sobre todo Salvador o Roberto, que estáis muy metidos en esto. ¿Cómo percibís este aporte que acabo de hacer ahora mismo? Pues mira, yo te tengo que dar la razón. Fíjate, porque muchas veces esto se nota más cuanto más tiempo llevas con un cliente. Fíjate que al principio la motivación es brutal, tanto tuya como del cliente. Cuando pasa la primera temporada, lleva el primer año, llega al objetivo, ya va entrando amistad de por medio, ya el nivel de motivación es difícil de controlarlo, tanto por parte del entrenador como del cliente. Y normalmente ahí empieza a decrecer los resultados finales. Entonces, como que ya cuesta más trabajo, ¿no? De ir alcanzando el objetivo, hacer un entrenamiento tal, hacer una dieta tal. Y eso es cierto, ¿no? Por eso muchas veces es muy complicado mantener un cliente por bastantes años, es complicado, ¿eh? A no ser que hayas llegado ya a tu meta, a tu objetivo, ya lo que busques mantenerlo, si quieres seguir progresando es complicado. Claro, yo aporto... Sí, dime, perdón Roberto, yo aporto esta información porque considero que puede ayudar a crecer la cuenta de resultados en nuestros entrenadores, el mero hecho de aportar este dato. No sé cómo lo verás, Roberto, cuéntame. A ver, yo sí que es verdad que yo llevo dedicándome 9 años y algo a esto, ¿vale? Tengo clientes desde hace 9 años, 5, 6, 7, y sí que es verdad que creas un círculo de amistad. A ver, creo que hay que siempre ser, aunque tengas esa parte de amistad, de colegueo, pero nunca olvidar por qué esa persona te está pagando. O sea, te está pagando para cumplir objetivos, no para que seas su amigo, ¿vale? Entonces, creo que hay que ser muy frío mentalmente para saber separar eso. Y yo al día de hoy creo que de momento lo voy consiguiendo. Sí que es verdad que con uno tiene más cercanía, más feeling y puedes hablar, pero el objetivo de cada persona no se olvida. Sí que ellos cogen más confianza contigo y ya saben cómo sobornarte, pero eso ya es diferente. Roberto, eso no ocurre con todo el mundo, por eso te digo. A mí me pasa lo mismo. Yo hay gente que llevo muchos años con ellos, que ya es amistad, y que incluso online, que luego hablaremos de eso, incluso online, que hay gente que yo ni conozco, llevo 5 o 6 años con ellos entrenándolo. Pero hay a quien le cuesta más trabajo también el mantener, como dice Elaine, mantener esa conexión, ¿no? Porque quiera que no, la motivación, y bien dices tú que hay que, por un lado la amistad y por otro el trabajo, y llevas toda la razón, pero es difícil de mantener eso muchas veces. Claro, porque lo que te vincula con el cliente es el objetivo. Claro. Luego hay gente que te contrata para entrenar y a lo mejor está 1 hora y esa hora no dice ni mu, no, simplemente le dices que tienes que hacer esto y calla todo el rato, ni mu. Claro, pero por más que quieras establecer la relación, no puedes. Estos son aspectos psicológicos de cada persona, pero eso te dice mucho. Una persona que no te habla, una persona pues se sabe que es introvertida y que tiene que entrenar otras partes de su cuerpo o mentalmente. Quiero decir, el rol de un entrenador es tener esas habilidades para poder mantener la motivación en el tiempo, porque el primer objetivo de un entrenador, de un coach, en mi caso, o de cualquier persona, es encontrar la motivación en el cliente. La adherencia. Lo primero es la adherencia. Tienes que encontrar el motivo. Y el motivo no es fácil encontrar, porque creemos que tenemos motivaciones. Me motiva esto, pero mañana no. Quiero decir, eso no es una motivación. Sí. Una motivación implica algo mucho más. Quiero decir, si yo pusiera una tabla de 100 metros de largo por 50 de ancho y te digo que pases por encima de ella, la pasarías. Ahora bien, esa tabla la pongo arriba de 2 rascacielos,
y te digo que pases por otro lado, me dices, hostias, ya la cosa cambia. Ahora bien, si pongo un ser querido tuyo al otro lado del edificio, en peligro, ¿la pasarías o no? Sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque tienes un motivo, y eso es la motivación. Cuando realmente una persona encuentra un motivo, no hay obstáculos, no hay excusas. Entonces, la principal función o el objetivo de un entrenador, desde mi punto de vista, es que encuentre la motivación en el cliente, que no es fácil. Y para ello tiene que haber una evaluación previa, como bien dice nuestro querido Salvador. Es cierto, si yo no evalúo al cliente, ¿cómo voy a detectar su motivación? Claro. Es inviable. Última pregunta, que bueno, como estábamos comentando acerca de las 3 primeras, yo creo que ya la hemos resuelto, sobre todo la tercera con respecto a lo que hemos comentado, entrenadores personales, de cómo tener éxito, entendiendo desde dónde no se tiene que fallar, ¿no? Y aquí, pues yo quiero hacer un apunte acerca de lo que ocurría hace 10, 12 años en entrenamiento personal, relacionado sobre todo, bueno, pues aparte de la tecnología, pues había otra serie de cosas que evidentemente pues no tenían esas posibilidades como las puedes tener ahora. Quizás hasta en aquel entonces no tenía tal auge el entrenamiento funcional, el crossfit y todo eso, ¿no? Pero particularmente para cada uno de vosotros, ¿qué pensáis o qué cambio, qué veis ahora en la actualidad? Que por ejemplo, pues Roberto ya lleva mucho tiempo, Mario yo creo igual, Salvador, Alain ha estado también metido mucho, aunque no sea entrenamiento personal, pero quizás deporte, coaching. ¿Qué pensáis acerca de esto? Yo creo que la evolución ha sido el mismo fitness, el mismo deporte. O sea, nos ha llevado a evolucionar, a seguir formándonos, y en la entrada del entrenamiento funcional, que hace unos años no había, ha ayudado mucho al entrenamiento personal, en mi punto de vista. Sí, cada vez hay más conciencia, más conciencia de que hay que cuidar la salud y demás, y la evolución ha sido progresiva hacia más gente que se introduce dentro de lo que es el mundillo del fitness, que no es conocedora y se pone en manos de profesionales para conocer más un poco a fondo y ver hasta dónde puede llegar. Yo creo, Rafa, que en los últimos 10, 15 años hay dos, bajo mi punto de vista, ¿no?, dos cambios importantes. Uno es como bien has dicho tú antes, la incorporación de tanta tecnología, que luego hablaremos, la incorporación de las redes sociales, donde hay muchísima información, muchísima documentación, donde hay que saber discernir qué información se utiliza y cuál no. Y sobre todo yo creo que el cambio en los últimos años, bajo mi punto de vista, es el nivel de especialización. Es decir, igual que ocurrió en medicina en su día, ¿no? Como hay un especialista un cardiólogo, hay un especialista, un oftalmólogo y tal. En el caso del ejercicio físico, que no nos olvidemos que es una prescripción de estrés, en este caso cada vez más gente especializada en entrenamiento para cáncer, entrenamiento para osteoporosis, enfermedades metabólicas, entrenamiento para la estética, entrenamiento para rendimiento. Incluso dentro del rendimiento hay especialistas en golf, hay especialistas en fútbol, y eso, bajo mi punto de vista, es lo que está haciendo que el ejercicio físico, el deporte en general, el entrenamiento personal, pues adquiera unas ramas que no tienen fin. Pues date cuenta que cada vez eres más especialista en algo, que como te digo, que como ocurrió en medicina. Entonces, hace 10 años y ahora, un entrenador personal entrenaba para todo. Hoy ya, cuando te viene alguien con cáncer, dices, es que yo no domino tanto esta temática, por ejemplo. Entonces yo creo que en ese nivel de especialización es donde más estamos dando el salto, bajo mi punto de vista. No sé qué pensaréis vosotros. Hombre, yo creo que la parte tecnológica aporta una serie de algoritmos que da muchos datos al entrenador personal, y por supuesto estos datos se pueden transformar en una estrategia, en una serie de entrenamientos específicos. Quiero decir, para mí ha habido un gran avance en el sentido de que todo lo tenemos más a la inmediatez, ¿no? Quiero decir, si está disparando una persona, le da una patada a un balón y ya en el mismo tiempo te están diciendo a la velocidad que está yendo el balón. Entonces, quiero decir, ayuda a perfeccionar incluso hasta movimientos, ¿no?, en el propio deportista, ¿no? De hecho, estamos batiendo los récords a medida que avanza la tecnología. O sea, quiero decir, Carl Lewis
nadie le batió los récords hasta que llegó el Usain Bolt. O sea, quiero decir que a medida que vamos avanzando tenemos la tendencia a romper barreras. ¿Por qué? Porque la tecnología es un gran aporte también. Bien enfocado, como bien has dicho. Sí que corroboro lo de la información. Trataremos el bloque tecnología ahora un poco más tarde, pero bueno. Y Roberto y Mario, ¿algo más? ¿Qué opináis sobre esto? Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que la especialización en ciertos campos ayuda mucho a ayudar sobre todo a personas y que la gente te busque por esa especialización. Por ejemplo, nosotros aquí estamos especializados en pérdida de peso. Además lo pone en grande la puerta, especialistas en pérdida de peso. O sea, nosotros nos especializamos. Yo tuve, cuando yo me quise dedicar al entrenamiento personal, lo tuve muy claro. Yo quiero ayudar a la gente a bajar peso porque yo lo tuve sobrepeso, a mí me vino muy bien y me formé, y gracias a vosotros, a Five Star, yo tengo la formación que tengo y estoy encantado. Claro. Pero fíjate, a ver, yo voy a cumplir 50 años el 2 de enero. Cuando yo empecé, yo recuerdo que yo le metía mano a todo. Digo, hace 20 años, 25 años, y hoy ya me lo pienso y digo, joder, ya hay que ver un poquito, ¿no?, hasta dónde llegas, porque el conocimiento, la especialización en ciertas patologías sobre todo, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ha madurado el sector. Pero eso es positivo. Claro. Eso es positivo porque desde el entrenamiento personal te especializas en algo. Entonces, si te especializas, eres el mejor o de los mejores en ese tema. Entonces, cuando se busca a alguien te buscan a ti. Entonces, quiera que no, pues tu caché desde esa rama del ejercicio físico sube. Yo creo que es un síntoma de maduración del sector. Sí, yo cuando viene alguien con alguna población especial, yo siempre recomiendo que busquen a alguien que esté formado para ello, que si no me quieren contratar a mí, por precio, por lejanía, por lo que sea, pero que busquen a alguien que esté especializado. No cualquier persona puede ayudarle a una población especial. Entonces, que sí, que busquen a alguien, pero que esté formado en ello. Que yo voy a añadir algo a eso también, Roberto, que al final la gente dice, bueno, yo ya llego y tengo, imaginaros, pues un curso, un certificado de profesionalidad, o soy licenciado. Aquí entro un poco en debate, ¿no? Pero seguro que mucha gente que estará viendo dirá, pues no lo sé, pues sí lo sé. Al final, yo creo que no tienes que ir buscando el papel es lo básico, evidentemente, eso yo creo que no hace falta ni mencionarlo, ¿no? Pero si vas buscando el papel y no vas buscando el tener conocimiento para ayudar a las personas a las cuales tú le vas a servir, porque al final no deja de ser que tú vas a servirle a gente y te necesitan, entonces tú paras de investigar y paras de aprender. Y al final esto de lo que consta es que tú tienes que ayudarle a personas a cambiar su vida o a mejorar su calidad de vida. Y para poder hacerlo tienes que tener conocimiento, y para tener conocimiento tienes que estudiar y seguir estudiando y estudiando y estudiando, investigando. Y por esa razón al final los pilares no son el papel, los pilares son que al final tú investigues, aprendas y te formes, que es por ejemplo lo que está diciendo también Roberto, que al final tienes que tener una muy buena formación. Formación es eso, lo que está diciendo él, lo que está diciendo Roberto, ¿no? Que es seguir y no parar. Y al final eso yo creo que es la clave del éxito, de no pararte y decir, bueno, pues como ya tengo esto, fuera, ya está, yo ya lo sé todo. Que entraremos ahora en el siguiente bloque relacionado sobre todo con aspectos psicológicos. Bueno, aquí tenemos, yo voy a adelantar algo, pero yo creo que me voy a saltar un poco los protocolos que teníamos establecidos de que el último bloque, el bloque 4, estuviese José Luis de Velasco también con nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que como lo estamos haciendo más como charla de amigos aquí entre todos, pues José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantado de escucharos, como siempre, y un placer compartir este rato con todos vosotros. Bien, bueno, pues vamos a empezar con nuestro siguiente bloque, ¿vale? Que son aspectos psicológicos sobre el entrenamiento personal y relacionados sobre todo con el éxito. Y recordad que son 5 o 7 minutos por cada pregunta máximo, iremos pasando de bloques y a lo mejor una enlaza con la otra, pues bueno, pues no pasa nada, iremos interviniendo, ¿no? Pero vamos a empezar con la primera y lo voy a comentar acerca de una experiencia personal. Cuando yo empecé a hacer entrenamiento personal, lo primero que me venía a la cabeza era la incertidumbre. Porque yo decía, guay, ¿yo cómo voy a conseguir entrenamiento personal? ¿Y yo cómo voy a vender si yo no he vendido nunca? Y si no he vendido nunca y no tengo experiencia, ¿cómo voy a hacer mi primer cliente? Y si hago mi primer cliente y tal. Y luego hay otra cosa que ocurría, que también me pasó que era curioso, y era que tú veías a lo mejor a compañeros, los cuales a lo mejor había gente que le iba fenomenalmente bien, pero había gente que no. Y al final nuestro cerebro es cómodo, ¿no? Somos cómodos de mente.
Y tú llegabas y pensabas, decías, bueno, pues si ¿cuánto está ganando? Este que está ganando 800 euros, el otro que está ganando 2.000, pues porque será alto y guapo más que yo. Digo, yo me tengo que comparar a lo mejor con el de 700, estoy viendo, bla, 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 bla. Y cuando tú rompes con eso, es cuando realmente tú te estás dando cuenta que te dices, bueno, yo voy a jugar, voy a aprender y voy a vender. Y voy a hacer lo que tengo que hacer, que al final es para lo que estoy aquí. O sea, estoy aquí para no perder tiempo, para emprender. Y eso es, creo que, importante, ¿no? Dicho esto, y como experiencia personal, que yo creo que es lo primero que se plantea una persona cuando comienza a emprender, y sobre todo en entrenamiento personal, y de esto tenemos algo de experiencia, abro el debate acerca de esa incertidumbre, de ese primer paso. ¿Qué pensáis? Yo creo que lo que tú es creértelo. O sea, te lo tienes que creer tú. O sea, como no te lo creas tú, muy mal lo vas a tener para vender. ¿Vale? No, muy mal vas a tener para empatizar con la persona que ha venido a buscarte. Muy mal vas a tener para buscar un punto de conexión con la persona que ha entrado a tu centro. ¿Vale? Si tú no te lo crees, eso se te nota. Porque dudas, porque no sabes cómo reaccionar, tu lenguaje no para verbal. O sea, eso se nota mucho. Eso no da confianza. Y si tú no te crees que puedes ser bueno en tu trabajo, yo siempre lo digo, a mí cuando me preguntan ¿por qué te tengo que contratar? Yo digo, porque soy el mejor. De hecho, no hay más. Sí, de hecho, yo ahí sí que estoy muy de acuerdo contigo, el tema de la empatía. Fíjate que hay monitores de aeróbic, monitores de pilates, monitores de actividades colectivas que tienen 100, 150 clientes y no son licenciados, no son graduados, sin embargo tienen una empatía con el cliente, con el socio brutal. Es decir, eso genera ingresos para el centro, genera ingresos personales, pero sin embargo no tienen esa formación, pero obviamente tienen carencia de formación, pero tienen una empatía que no tienen los demás. No sé, Alain, tú cómo ves eso, pero realmente... Bueno, yo el tema de la incertidumbre, el enfoque que quiero dar, o sea, que considero que para mí es importante que tener en cuenta, es que la incertidumbre, lo primero es el futuro inmediato, o sea, quiero decir, y vivimos en un mundo de incertidumbres y además muy cambiante, o sea, estamos viviendo en un mundo constantemente de cambios. Entonces, para mí la incertidumbre es una gestión. O sea, tenemos que dotar a nuestros entrenadores a gestionar la incertidumbre, quiero decirse, porque todo aquello que es desconocido es andar en terrenos movedizos, quiero decir, y eso genera muy malestar. ¿Por qué? Porque tiramos no de conocimiento, sino de creencias. ¿Dónde nacen las creencias? De la incertidumbre. Lo que tenemos que tener claro es que nos enfrentamos a dos futuros. El futuro planificado, que es el que yo voy a por él, el que yo me marco, este es el que yo voy a por él, pero luego tenemos otro futuro que es el emergente. Ese es el que viene a por mí. Quiere decir, ese altera el resultado. Esto es una variable independiente que altera totalmente el resultado. Quiero decir, es importante que los entrenadores sepan manejarse en el futuro emergente, en aquello que no nos esperamos. Quiero decir, y tenemos recursos. Lo que pasa es que muchas veces el cliente no es consciente que tiene recursos. Es fundamental la formación y la información y los conocimientos para poder gestionar la incertidumbre. Es fundamental que las personas no se dejen llevar por el desconocimiento, porque eso te hace dar palos de ciegos y probablemente el coste sea mayor del que tú te esperabas, ¿no? Para mí la incertidumbre conlleva una gestión y la gestión nos ayuda a cumplir nuestros objetivos, siempre. Entonces, esto hablando psicológicamente, quiero decir, para mí el futuro emergente altera el resultado. Entonces, mucha gente toma las decisiones en base a un futuro. No puedes tomar decisiones en base a un resultado. Tienes que tomar una decisión porque te nazca o no, pero no en base a un resultado, porque siempre se va a ver alterado. Por eso a las personas les cuesta tomar decisiones hacia el futuro, porque no estamos seguros de estar en lo cierto. Y eso es importante, ayudar a los clientes a gestionar la incertidumbre, desde mi punto de vista. Añadiendo un poco lo que ha dicho Robert de la confianza también en uno mismo, también la manera de cómo te expresas corporalmente. Quiero decir que si te viene una persona y le estás hablando así con los brazos cruzados, pues le estarás diciendo una cosa, pero él está entendiendo otra. Que no es lo mismo tampoco expresarse en plan así, cabizbajo, bueno, pues a mí me contratas y soy esto y te voy a conseguir esto, sino que tienes que ponerte más o menos para también crear como un círculo de confianza entre tú y el cliente. No sé si me he explicado bien.
Enlazando ya, está genial, Mario. Muchísimas gracias a todos. Siguiente punto que me gustaría comentar acerca de algo que yo creo que es interesante porque puede ser un factor innato o se puede aprender, ¿no? Que es el hecho de tener esa capacidad de poder motivar a una persona. Yo quiero entrar en dos cosas, ahora dicho esto, ¿no? ¿Pensáis que se nace o se hace un motivador? Oh, acabas de abrir un melón. Totalmente. Otro melón. ¿Tú eres frutero o qué? La madre que me parió. Yo creo que puede existir las dos cosas. Yo voy a dar paso. Creo que puede haber. Venga, mojaros. Creo que puede haber una persona que nazca y sea motivadora porque lo lleva dentro, y puede haber casos como yo, que era una persona súper apática, súper... o sea, me daba miedo hablar en público y hacerte motivador. Además, yo creo que puede haber las dos cosas. O sea, y si tú te crees, es lo que yo comentaba antes, si tú crees en ti, vas a ser un motivador. Yo creo en ello, por lo menos yo lo que he visto en mis resultados en mí. Sí, tú puedes ser un poco así, un poco más hacia ti, pero luego decir, a ver, tengo un trabajo de cara a la gente, no tengo que ofrecer mi cara, sino también tengo que motivar a la gente, aunque yo no tenga esa capacidad de motivarme a mí mismo, pero sí se lo tengo que transmitir a los demás, porque en parte de mi trabajo se basa en esto. A ver, José Luis. No, venga, voy. Por favor. Voy. Tengo ganas de escucharte, amigo mío. Es un placer volver a verte, compañero. Igualmente. Pues, ¿qué os voy a contar? Pues vamos a partir de mi postura, que es el motivador siempre se hace. Evidentemente tiene que nacer, porque si la persona no nace, no tenemos a alguien que nos sirva de motivador, como decía aquel. Pero yo siempre defiendo que la capacidad de motivación a otros es algo que se aprende, si no la llevaríamos muy mal, no lo podríamos enseñar, ¿no? Sí que es verdad que hay que, si tienes unos cimientos, si tienes una base algo más empática, algo más extrovertido, si queréis también, pues te va a ayudar por supuesto a conectar con los demás. Pero también lo contrario nos sirve mucho, ¿no? Si eres más introvertido y tienes esa capacidad de escucha, vas a tener los datos para poder motivar a la persona. Aquí la clave está en cómo somos capaces de comunicar en el mismo nivel comunicativo, en el mismo nivel de percepción de la realidad que tiene el cliente que tenemos delante. Y una vez que somos capaces de entender cómo ve la realidad la otra persona, nuestra capacidad para mover su hoy, ¿no? Y su acción hacia el futuro, ¿no? Para gestionar la incertidumbre, como comentabas antes, ¿no? Para esa gestión de la incertidumbre nos va a ayudar mucho más. Es decir, la motivación no es tanto un tener siempre mucha energía y estar siempre hasta arriba, sino el ser capaz de, lo ideal sería generar hábito, ¿no? Que al final eso que se convierte en una costumbre, pero sobre todo el ir empujando, ir haciendo a la persona. La motivación está muy, muy vinculada a lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es que hacer que esa persona se sienta capaz de dar el siguiente paso. Cuando te sientes capaz de dar el siguiente paso, cuando ves que vas avanzando, la motivación surge, ¿no? Es mucho más fácil que aumente, efectivamente. José Luis, gracias, tío. Se hace. Desde mi punto de vista, se hace. Y por supuesto, y quiero agregar una cosita más. También creo en el talento, o sea, no nos olvidemos del talento. Hay gente que tiene talento para motivar y no necesita hacerse, o sea, eso es la parte del talento, que muchas veces no le damos ese valor al talento, no le damos valor porque estamos en una sociedad que se valora el esfuerzo. Y si yo hago algo que no me suponga esfuerzo, ya no me siento tan valioso, quiero decir. Pero bueno, la motivación se hace y luego también se tiene que utilizar para motivar y mantener la motivación. Tenemos que entender que las personas se motivan en base a un premio, y el premio se divide en tres partes: recompensa, reconocimiento y logro. Para mantener la motivación tenemos que utilizar la recompensa y el reconocimiento como motivación externa y el logro como potenciar la motivación interna. Quiero decir, de esa manera se construye la motivación. Tenemos que entender que las personas, cuando se mueven hacia algo, hacia algún sitio, para mover a un cliente hacia algo, tiene que haber un premio. Si no, no me muevo. Tú, si a Homer no le pones una cerveza, no se va a mover del sofá.
eso es algo evidente, ¿no? Porque es su premio, ¿no? Es su recompensa. Y eso es importante tenerlo en cuenta todos los entrenadores, que para trabajar la motivación, como bien dice mi compañero José Luis, se hace, pero tenemos que saber tenemos que dotarnos de determinados recursos y capacidades. Una de ellas son las habilidades sociales, por supuesto, y otras de ellas, utilizar determinados recursos psicológicos, como el tema del premio, reconocimiento, para utilizar una estrategia y mantener la motivación en el cliente. Y efectivamente, aunque tú eres introvertido, puedes invertir ese tipo de motivación. Muchas veces no decir nada es hacer algo. Bien, pues si os parece bien vamos a pasar al siguiente punto y está relacionado con el síndrome del impostor. Bueno, esto es un tema duro, ¿eh? Sí, bien, sí. Yo creo que esto tenemos que comentar bastante, pero en este no voy a hacer ningún comentario porque yo creo que es evidente, ¿no? El hecho de que yo creo que hay diferentes puntos de vista, pero hay algo que es básico, es el empezar a hacer una actividad, a trabajar. Veamos. Os dejo. A ver, lo primero, me he atrevido yo, José Luis, a decirme algo, cortarme. Dale. De verdad, con toda la confianza. No, a ver, lo primero es entender qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor en unas personas, ¿qué es lo que produce? Pues el síndrome del impostor es una persona que se piensa que no tiene las capacidades necesarias y cuando se está vendiendo con un cliente cree que está engañando al cliente porque no se siente con esas capacidades o esa valía, ¿no? Y muchas veces eso se origina en dos comportamientos. Una de dos, no me creo lo que estoy vendiendo y por lo menos me retraigo, o otra que es pongo fuegos artificiales porque como no me creo suficiente tengo que decir que valgo más de lo que realmente me creo que soy. ¿Vale? El síndrome del impostor nos lleva a tener esas dos conductas, claro, chirrían en el cliente. Eso es algo que tenemos que tener claro. Lo primero que para vender algo tenemos que saber cuánto vale. Si no, no lo vamos a vender. Y esto desde mi punto de vista. ¿Cómo lo ves, José Luis, compañero? Pues os comento, ¿no? Un poco cómo suelo afrontar yo este trabajo, ¿no? con los entrenadores, que además es muy habitual cuando están empezando, ¿no? Y incluso los que estáis aquí lo habéis vivido, todos lo hemos vivido en algún momento, esa todos. Sensación de uy, pero de verdad le voy a cobrar a esta persona por lo que no sé. Y bueno, al final el síndrome del impostor, cuando entendemos que está muy delimitado por la creencia que tenemos de la perfección, de que hay una perfección que existe, de que va a llegar un momento en el cual vamos a cruzar una línea, vamos a dar un interruptor y a partir de ahí ya vamos a tener el conocimiento suficiente, las estrategias y habilidades para poder tratar a cada uno de nuestros clientes de la forma más adecuada. Mientras sigamos pensando eso, pues evidentemente tendremos esa sensación de, dejadme decir, fraude, ¿no? Pensamos que estamos haciendo un fraude a la persona que tenemos delante. Y lo podemos gestionar de dos formas completamente distintas, ¿no? Una primera es ser consciente de que evidentemente la perfección no existe y lo vamos a trabajar desde qué es aquello que yo controlo, qué es aquello que yo sé, ¿no? Y yo suelo trabajar desde el inicio, una estrategia de pequeños pasos, es, ¿tú eres capaz de hacer que una persona haga bien una sentadilla? Sí, hombre, claro, cómo no. Que técnicamente la haga perfecta, que no se lesione, perfecto. Sí, claro, cómo no. Venga. Pues si una persona hace sentadillas, ¿no? Le vas haciendo con los distintos ejercicios del plan que tiene, del plan de entrenamiento para una sesión con un cliente. ¿Es capaz de hacer esto? Sí. ¿Es capaz de hacer esto? Sí. ¿Esto lo haces bien? Sí. Cuando lo vas viendo por partes y después lo sumas, tienes un todo donde la persona tiene claro que ese entrenamiento lo puede hacer, ¿no? Lo que estamos haciendo al final es utilizar una estrategia para engañar a la persona desde el control de lo pequeño al control de lo grande. Y hay otra que es todo lo contrario, ¿no? Y es, todo el mundo conocemos el efecto placebo. Te dicen que es una medicina, no es nada más que agua con azúcar y te puede producir efectos similares a lo que te ha dicho que hace esa medicina. Pues podemos gestionarlo de la forma completamente distinta, ¿no? Y es que el entrenador sea consciente no tanto de cuál es el camino, sino del resultado que puede llegar a conseguir con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que puede lograr? Y que durante el camino ya irá encontrando las situaciones, ¿no? Ya irá encontrando los recursos. Y aquí ayuda mucho a aquellas personas que han tenido algún tipo de desarrollo personal en ese aspecto. Han tenido un cambio, pues lo comentábamos antes, el cambio de peso. Pues alguien que ha bajado peso, ha aumentado su masa muscular, ha bajado volumen, perdón, si nos ponemos
¿no? Ha aumentado su masa muscular y que tiene su propio ejemplo, eso a mí me ayuda muchísimo para trabajar el síndrome del impostor, ¿no? Y estas son básicamente las dos estrategias que suelo utilizar para trabajar con los entrenadores personales que están empezando. Claro, el síndrome del impostor sobre todo es un concepto que afecta a la autoestima y a nuestro sistema de creencias. Ya partiendo de ahí, quiero decir, una persona si tiene la autoestima baja tiene que alimentar el ego. Por lo tanto, muchas veces eso de los fuegos artificiales que yo voy diciendo. Claro, si tengo la autoestima baja y el ego bajo, pues probablemente tengo ganas de tirarme por la ventana. Por eso muchas personas tienen esa tendencia de magnificar o agrandar más. Yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con José Luis. Yo trabajo con los entrenadores sobre todo con el reconocimiento de los logros, porque los logros son aquello que te va a dar el resultado. Por lo tanto, es importante que el cliente, como he dicho antes, expectativa, compromiso. Es importante hacer consciente al entrenador que no originen expectativas, que se comprometan con el cliente. El entrenador está comprometido con el cliente, no con la expectativa. Por lo tanto, eso minimiza el impacto de tener ese síndrome del impostor, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a hacer hasta donde puedo hacer o hasta donde mis límites, o yo me pongo mis límites, ¿no? Sobre todo el síndrome del impostor afecta a la autoestima y a nuestro sistema de creencias y por lo tanto perjudican en nuestros valores también, ¿eh? O sea que muy bien dicho, José Luis. La verdad bien, pues si os parece bien, porque yo creo que ya hemos tocado un poco todos los puntos dentro de los aspectos psicológicos y nos vamos a ir al tercer bloque. Y el tercer bloque vamos a hablar de tecnología, que evidentemente en este 2023 yo creo que ha estallado como un boom la inteligencia artificial. Por lo cual, el primer punto va a ser la IA, ¿no? La inteligencia artificial, que nosotros ya hasta incluso en muchas cosas la estamos utilizando, pero ¿en qué punto estamos? Yo tengo muy claro hacia dónde vamos, que al final va a ser pues, que tanto la programación del entrenamiento como los ejercicios, el entrenador se pueda apoyar en eso incluso para que luego pueda el mismo cliente de entrenamiento personal trabajar por libre de una forma mucho más segura. Y bueno, estamos en una fase de cambio que quería conocer vuestra opinión acerca de todo esto. Si queréis, Roberto, Mario, ¿cómo lo veis? El tema de la inteligencia artificial. Yo no trabajo con las nuevas tecnologías. Yo soy mucho de contacto y necesito tener a mis clientes de cerca, entonces yo no utilizo de momento que no me quito, utilizar las nuevas tecnologías. Claro, sí es que es mejor físico. Yo conozco de alguna aplicación que hay por ahí de inteligencia artificial y demás, que ya lo he visto por redes sociales, que a lo mejor le dice diseñame no sé qué y te hace un programa entero, pero claro, eso al fin y al cabo no es nada comparado con lo que puedes hacer de cara a cara con el cliente. Percibo miedo ahí. Sí. Percibo miedo, como llora. Sí, ahí. Pues es un buen aliado, ¿eh? Es un buen aliado. Siempre. Bien enfocado, es un buen aliado. Además, una gran gasolina. Sí, mira, algo que hemos trabajado siempre en Five Star, ¿no? En la preparación de los entrenadores es que tengamos todos claro que el éxito de cualquier entrenador personal, el 20% le viene por sus conocimientos técnicos y el 80% por todo lo demás, ¿no? Si queréis llamarlo habilidades sociales, pues lo llamamos habilidades sociales. ¿Qué es lo que viene a hacer la inteligencia artificial? Que yo sí que enredo bastante con ella últimamente. A que ese 20% de conocimientos técnicos se reduzca muchísimo. Se reduzca muchísimo, ¿no? Y que estemos yendo a un 5, un 10% del impacto del éxito esté ahí, del conocimiento técnico, y el resto está en la implementación, ¿no? En esas habilidades sociales que hablamos de implementación. ¿Qué sucede? Oye, que con un buen prompt ahora mismo puedes sacar ejercicios muy específicos y muy bien adaptados a determinadas personas desde mi ignorancia técnica, pero ahí hace falta lo que decía Roberto, tocar, ¿no? El estar ahí con la persona, el tener ese contacto humano, el estar muy, muy cerca. Que eso de momento la IA poco puede hacer. Y después hay otro elemento que nos puede ayudar a aprovechar la inteligencia artificial desde la parte técnica e implementarla en, dejadme decir, la vida real, que no es otro
la conexión que hay entre los cerebros, ¿no? Y no vamos a entrar a hablar de neuronas espejo ni nada por el estilo, pero sí que en esa interacción cercana, en ese contacto físico, en esa comunicación no verbal que se hablaba antes, se produce una simbiosis, dejadme que utilice esta palabra, ¿no? Entre el cliente y el entrenador, que hace que esa transformación en la persona se pueda producir, ¿no? Se pueda producir de una manera mucho más eficiente. Yo creo que es un gran aliado si le afrontamos como tal, y si no, pues se comerá el mercado con aplicaciones, los clientes entrenarán en su casa y ahí quedará, ¿no? Tenemos que aprender a dar mucho más que lo que puede hacer cualquier aplicación. Esto viene a agitar el árbol, a que nos pongamos las pilas, a que empecemos a que la segunda parte, entrenador personal, la de personal, sea realmente eso. Que personal no sea saberte el nombre de la persona, sino que contactes y conectes y conexiones personalmente. Yo creo que sí. Yo voy a utilizar una palabra, se llama adaptabilidad, quiero decir. Si es algo inevitable, el ser humano lo que sí tiene capacidades es de adaptación. De hecho, estamos a día de hoy con todos los cambios que hemos sufrido y seguimos estando aquí. Quiero decir, la entrada de la tecnología pues ha sido revolucionaria. A mucha gente nos cuesta resistirnos. Pero bueno, ya vino el COVID, desafió la humanidad y por lo tanto se instaló de una manera ya definitiva la parte tecnológica. Y como seres humanos y lo que llevamos haciendo desde que venimos del barro, nos hemos adaptado. Por lo tanto, seguiremos haciéndolo y lo haremos con efectividad. Y gracias a nuestros investigadores, a gente que se dedica, pues José Luis, que conoce muy bien la IA, yo conozco algo porque doy algunas clases, pero poco sé. Y creo que nos tenemos que adaptar y que al final no le tengamos miedo, sino que lo veamos como una oportunidad. Yo creo que es algo. Aquí... Sí, dime, perdona. No, eso no, es algo muy, muy breve. Y hay algo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Que al menos de momento, hasta que no se desarrolle mucho más, simplificando mucho la inteligencia artificial, lo que tenemos ahí es estadística. Al final lo que se hace es una estadística de qué es lo que mejor funciona y es lo que te presenta. ¿Qué es lo que de momento no va a dar la inteligencia artificial? La creatividad más allá de lo que hace todo el mundo. Es decir, allí donde tú puedas destacar, allí donde tú pongas ese punto de creatividad humana, es donde va a estar la diferencia. Que sí que hay pro para generar creatividad y tal, pero siempre basado en estadística. No, pero bueno, yo no creo que sea... El ser humano es inigualable, por mucho que haya inteligencia. O sea, quiero decir, ese vínculo químico que tú has mencionado antes, que se llama esa parte química, quiero decir, eso no lo consigue un ordenador. Por mucho que se invierta, no vas a... Hay determinadas cosas que hace que tú entres en el metro y te sientas al lado de una persona así y de otra no. La química. Y eso, indudablemente, solamente lo tiene el ser humano y es insustituible a día de hoy. ¿Que es verdad que están haciendo grandes avances? Bien, pues ya veremos de aquí. Seguramente de los que estemos aquí no lo veremos todavía, creo yo, por edad. Lo digo porque aquí tenemos a Rafa ya que ha pasado los 5.0. Es un software muy avanzado aquí. No estás solo, no estás solo. Aquí yo quería comentar algo acerca de enlazando con la inteligencia artificial. Evidentemente, pues hay una tendencia acerca de que todo será muy virtual. Los entrenadores virtuales tendrán, por ejemplo, muchas oportunidades de negocio porque no solamente podrás trabajar en tu zona, ¿no? Sino que podrás vender entrenamientos, por ejemplo, en México, en Alemania, ¿no? Yo creo que se abre mucho. Enlazando con eso y lo que había dicho Salvador acerca de que el entrenamiento personal ha madurado al punto de que te puedes especializar, puedes ser un gran especialista de una disciplina concreta relacionada con entrenamiento personal y entonces eres necesario en muchas partes del mundo, por tanto haces negocio a nivel virtual en muchas partes del mundo, ¿no? Dicho eso, me gustaría conocer sobre este punto qué opináis y además de eso, creo que Roberto y Mario nos podrán dar también a lo mejor, creo que otra visión acerca de, y yo creo que enlaza también con los aspectos psicológicos que hemos visto antes, que no puedes llegar a través de una pantalla, ¿no? En el entrenamiento personal, que esa motivación, ese quizás acercamiento, esa conversación, ese apoyo, eso creo que va a ser muy difícil de sustituir en el entrenamiento virtual. ¿O no? ¿Qué pensáis? Sí, a ver, yo siempre digo que además de un lenguaje, el lenguaje que tú usas, hay otro lenguaje que no se ve, que está en el subconsciente, que eso a través de una pantalla no lo puedes transmitir. Entonces, ese sentimiento de empatía
tú puedes comunicárselo a la persona, pero claro, si la persona no te está viendo, digamos, físicamente, no es igual. No sé si me estoy explicando bien. A lo que quiero ir es a que a través de la pantalla puedes comunicar de una manera, pero luego la forma de moverte así, manos abiertas o demás, también dice mucho. Y es como, estoy abierto a ti, comunícame porque quiero ayudarte más y por la pantalla no lo puedes transmitir todo. Yo ahí tengo que discrepar contigo. Es decir, yo pienso que a día de hoy, con las videocámaras, con todas las aplicaciones que tenemos a nivel para evaluación y para control del entrenamiento y de la nutrición, es mucho más fácil de llevar un control del entrenamiento con gente que esté en Colombia, en México, en Argentina. De hecho, yo lo llevo haciendo desde hace años. Entonces, yo creo que ahí lo principal está en el feedback continuo. Es decir, tú lo que no puedes prescribirle a alguien y al mes decirle cómo ha sido, no. Tú tienes que tener una tabla donde le hagas una o dos, que te dé un feedback una o dos veces a la semana, es decir, que vea que tienes un control con él. Y luego aparte, si te hace una pregunta, que no tardes 5 o 6 días en contestarle. O sea, si tienes ese feedback y ese control y mensualmente tienes una videocámara, por ejemplo, y vais hablando, se puede controlar muy bien, y ya te digo, y ahí tanto la inteligencia artificial como todas las aplicaciones estas que están saliendo te permiten de poder controlar mucho más la técnica de los ejercicios, el control nutricional que estés haciendo, la prescripción de variables de programación. Bajo ese punto de vista, yo creo que se nos abre un abanico muy amplio para no solo prescribir al cliente que tienes al lado y que le puedas ofrecer esa empatía, sino también al que está en el otro lado del charco, ¿no? Por decirlo así. Yo opino, y bueno, lo que opino es lo que he visto aquí en mi centro, es que tú la prescripción de entrenamiento lo puedes hacer online, pero yo, el contacto, el ver a un cliente bajar mal por las escaleras, eso muy difícil lo vas a ver a través de una videollamada. Porque en esa videollamada creo que él o no te la va a hacer porque a lo mejor no se encuentra bien o no te va a mostrar. Sin embargo, aquí sí, porque le ves cómo se mueve, cómo camina, si viene más apático, menos apático. Yo tengo entrenamientos, aparte de entrenamiento personal, también estoy formado como coaching en inteligencia emocional y PNL, ¿vale? Entonces, yo he tenido clientes que me he sentado con ellos a hablar. ¿Qué te pasa? Cuéntame, vamos a hablar, vamos a solucionar el problema, para que veas que no es tan grave como lo que parece, ¿vale? Creo que eso a través de una pantalla, bajo mi punto de vista, y no digo que no se pueda conseguir, pero es más frío que tener ese cliente cerca de ti. Ahí entra mucho el tema de la empatía también. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Sí. Por eso digo que no quiere decir que no se pueda hacer, que yo lo digo por mí. Este es uno de los temas que a mí más me apasiona. No, pues, hemos abierto otro melón. Sí, justo esto. ¿Qué sucede? Al final estamos intentando utilizar estrategias de comunicación que nos sirven en el 3D, vamos a llamarlo 3D, a donde nos tocamos, en el mundo de las pantallas, ¿no? Que al final no es más que un 2D. Cuando nosotros nos enfrentamos a una clase, por ejemplo, yo muevo las manos a esta altura, ¿no? Y es algo que les cuento. Yo habitualmente, si tenemos una conversación cara a cara, no muevo las manos a esta altura. Pero ¿qué sucede? Que si delante de la pantalla no estoy aquí, lo que comentaba antes Mario, no las puedes mostrar, no puedes mostrar esa apertura. De la misma forma, tenemos que empezar a cambiar el enfoque que tenemos con el cliente, ¿no? Que aquí es algo que Salva, que lleva haciéndolo años, pues lo tiene más que controlado. Y es, fijaros el fondo que tenemos, ¿no? Es un fondo muy frío. Tenemos cristal, ¿no? Lo que es en este lado, ¿no? Lo que son las mesas transmiten frialdad, el color gris es frío, ¿vale? Hay un poquito de cálido en el suelo. ¿Qué sucede de esto? Que si yo quiero generar cercanía, si yo estuviera ahora mismo haciendo una consultoría individual con una persona y quiero generar esa cercanía porque es la primera vez en la que estoy, voy a tener que ir, por ejemplo, a metáforas de naturaleza, porque en esta imagen me falta madera si quiero generar cercanía. Voy a tener que hablar pues de raíces, del tronco, de los frutos, ¿no?
porque es una forma de dar calidez a lo que estoy dando, de romper la frialdad y de ser mucho más cercano. Fijaros, por ejemplo, cómo muevo las manos, ¿no? La posición de la persona en la silla, el cómo se mueve hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado y otro, nos está transmitiendo una cantidad de información bestial que podemos utilizar. Lo que comentaba Roberto, evidentemente, ese ver al cliente bajar las escaleras, aquí no lo tienes, ¿no? Y tienes que, por lo tanto, aunar a ese conocimiento que tienes del 3D, de la presencialidad, con una forma de comunicar completamente diferente, aunque utilizamos las mismas palabras, pero adaptada a esta herramienta, ¿no? Que es la pantalla, que nos hace planos. Me gustaría compartir algo con vosotros, si es algo personal, ¿vale? Mis padres, tanto biológico, mi padre y mi madre son sordomudos. Mi padrastro se quedó ciego hace 14 años siendo sordomudo, o sea, ni oye, ni ve, ni habla. Quiero decir, en comunicación en lenguaje no verbal, yo nací con ello. Quiero decir, yo hasta los 5 años no pude hablar, no hablaba, entonces pensaban que yo tenía problemas de comunicación. No tenía problemas de comunicación, sino que mi supervivencia no dependía de mi oratoria, sino desarrollé determinadas habilidades. Bien, perfecto, me encuentro me contrata Five Star, contacto con Rafa y me dice: Rafa, yo te quiero ahí dando clase. Me dice Rafa, yo pues me pongo a dar clase y de repente me ponen en una pantalla, que vengo del mundo presencial, me ponen delante de una pantalla donde no veo mis alumnos, ¿vale? Donde luego me junto con todos mis profesores y me dicen: joder, esto del coaching, pues no... Todos eran quejas de mis compañeros, de profesores: no, pues joder, pues de la pantalla, esto, lo otro. Y yo dije: joder, esto es una oportunidad. Porque esto hace a mí... porque tenemos sentidos y podemos comunicarnos de distintos sentidos. Hay que poner un poquito más de oído. Yo, por ejemplo, soy trainer en PNL, como bien has dicho, Roberto. Pues la PNL es aquello que no se dice. Por lo tanto, tenemos que tirar mucho audición, no solamente del lenguaje no verbal. Y como bien dice mi compañero José Luis, esto es un 2D. Al final, al cabo, el entrenador tiene que tener la habilidad y la sensación y la intuición de cómo se siente uno. ¿Por qué? Porque las emociones se transmiten a través de la voz, nada más que eso. O sea, las emociones, yo tengo la capacidad de identificar a una persona según el tono, el timbre de la voz, en qué estado emocional está. Quiero decir, no perdemos tanto detalle y además nos aportan otras cosas. Quiero decir, rompemos un poco con las barreras del miedo. Puede ser que haya un miedo latente de decir: joder, no, llegamos a más sitios y podemos impactar emocionalmente desde la misma manera o más. Sí. Simplemente que nos tenemos que, como bien ha dicho José Luis, trabajar nuestra manera de relacionarnos o comunicarnos con el cliente. Tenemos que modificar muchas más cosas. Eso nos hace ser mucho más concreto y específico a la hora de comunicarnos con el cliente. Como bien dice, pues si esto es gris, le tengo que dar luz a lo que está gris y voy a utilizar, es como leer un libro. Cuando lees un libro, tu imaginación vuela mucho más y concreta más. ¿Por qué? Porque no lo tenemos en imágenes. Por lo tanto, los libros son mucho más jugosos que las películas. ¿Por qué? Por la manera de transmitir, de comunicarnos. Estoy totalmente de acuerdo, José Luis, con lo que dices en eso, en el tema de la comunicación. Creo que es una base fundamental. Y el lenguaje no verbal se percibe desde muchas cosas. Desde el movimiento, desde la ropa, de cómo se expresa. Es muy amplio. Tengo que concluir algo aquí con este bloque y comentar algo acerca de que la verdad que me impactó bastante, y lo comentamos Salva y yo aquella vez. Nosotros de vez en cuando entramos a las clases, pues los sábados, a ver cómo van y tal, y bueno, pues siempre pues gusta ver algo de alguna clase. Por ejemplo, particularmente a mí, yo tiro más que por la parte técnica, pues me gusta mucho pues todo lo que está relacionado con las habilidades blandas en los cursos, que lo está haciendo Alain, y la parte de emprendimiento, por ejemplo, que la está haciendo José Luis, porque es muy interesante y te da otras cosas diferentes, ¿no? Y yo he asistido a las dos últimas. La última fue la del sábado, que fue cuando hablamos Alain, que estaba la gente emocionada, con las lágrimas saltadas, y yo, claro, yo en un momento dado me asusté y digo: ostras, ¿qué ha pasado? Digo, escuché a una persona así, digo: ¿qué hace? Está emocionada, digo, ¿qué ha ocurrido?
Y luego, al concluir la clase que estabas terminando, pues era emoción de lo que estaba aprendiendo, y yo creo que esos son esos paradigmas que tiene la gente antes de realizar una formación, y que cuando descubre que puede alcanzar muchísimas más cosas que solamente un papelito, pues te vas dando cuenta que dices, esta parte de la película no me la habían contado. O sea, ¿esto qué? ¿Esto de qué va? Y luego la otra, la de José Luis, que creo que es básica también, es el hecho de tú entras a algo en lo cual no has vendido ni un chupachú a lo largo de tu vida y no sabes ni de qué va, y además otra de las cosas que te dicen es que, oye, es que si tú ya has terminado, tú no eres comercial, perdona, no te equivoques, que tú no eres comercial, que los clientes te tienen que llamar a la puerta y pedirte por favor que lo entrenes. Que sí, que te lo digo yo, que no he hecho ningún entrenamiento personal en mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú entras y ya te vas dando cuenta de, aquí esta película no me la han contado, ¿qué está pasando aquí? Y rompe esos paradigmas de la gente y dices, ostras. Entonces, en esas dos partes, ¿no? Que yo digo, cada uno ya pues le gusta más algo u otro, ¿no? Pero a mí me encantan, por ejemplo, las habilidades blandas y la parte de emprendimiento de José Luis Velasco, porque la parte de emprendimiento yo creo que rompe también muchos paradigmas a la gente de, perdona, está aquí, ahora, ¿quieres ganar dinero? Sí, borra todo lo que ha aprendido hasta la fecha y comienza de nuevo a reaprender, ¿no? Y dicho esto, nos metemos en el cuarto bloque, que es el bloque de cómo ganar dinero en entrenamiento personal. Como estamos abriendo melones, yo creo que el último, que yo creo que es el más interesante a la hora de debatir, pues podemos entrar a través de una primera pregunta, que es ¿cómo fracasa o cuál es uno de los aspectos fundamentales del fracaso de un entrenador personal? Cuando vosotros pensáis que se estampa el entrenamiento personal con la primera barrera. Es que estás abriendo, estás sembrado hoy. ¿Qué pasa? Que como tengo que decir que es mi cumpleaños. ¡Otra! ¡Hombre! ¡Felicidades! Lo podía haber avisado en el primer bloque, no ahora en el cuarto, ¿verdad? No, yo encantado de estar con vosotros. No, por Dios, es un placer. Y además escuchar aquí a los compañeros que me retroalimentan, vamos, es un lujo. Pues es que el tema del... yo donde creo que fracasa también muchos... No creo que donde fracasa, sino uno de las partes donde yo creo que fracasan mucho los entrenadores es que mueren de éxito. Algunos, creo que esto es un peligro que corren muchos entrenadores, morir de éxito, que tienen tanta demanda que pierden calidad en el servicio. Y entonces quieren llegar a todos los lados, tienen miedo a delegar. Esto es una de las cosas que yo considero que está ocurriendo, quiero decir, y esto le está pasando a un amigo mío que es entrenador. Ese entrenador está abarcando tanto, y él fue creciendo, pero fue creciendo solo. Y ha caído en la trampa de que solamente su negocio funciona por si está él. Si él no está, no funciona. Ha caído en esa trampa. Quiero decir, has creado un proyecto que tiene una envergadura tremenda que ahora tú ya no puedes abastecer, que es lo que le pasó a Mercadona y a Ahorra Más con el COVID. Empezaron a abrir infraestructuras, ¿vale? Tuvieron mucha más demanda, ¿por qué? Porque el Carrefour estaba en las periferias, os recordáis, entonces la gente le costaba salir, entonces empezaron a abrir más infraestructuras, y ahora, claro, aumentaron un 165% sus ventas. Claro, cuando todo se ha restablecido, ahora tenemos que cambiar la estrategia y empezar a hacer cierres. ¿Por qué? Para no morir de éxito. Muchos entrenadores creo que caen en esa trampa, o no muchos, pero algunos sí os puedo decir que es un riesgo tremendo. O sea, soy bueno, hago bien mi servicio, pero genero tanta demanda que no puedo abastecer. Llega un momento que pierdo calidad. Sí. Mario, ¿cómo ves Yo tú también... este punto de ahora tú ya que tienes tu experiencia y te va bien, sobre la gente que está empezando y todo, dónde crees que suelen equivocarse? A mí lo que me ha pasado es que no saber dónde te estás ubicando. Quiero decir, que no es lo mismo centrarte o establecerte en un núcleo donde hay mucha gente conocedora del ejercicio y demás, que en un núcleo, te pongo el ejemplo de ciudad y pueblo. Si te estableces en una ciudad hay mucha gente que ya es conocedora, hay muchos gimnasios ahí, más o menos saben un poco de qué va el tema. Que en un pueblo rural, por ejemplo, que no saben dónde, a lo que se van a meter, no tienen mucha experiencia o accesibilidad a gente que
les pueda aconsejar, oye, pues mira, vente aquí que sí que tenemos esto y conozco lo que es la cosa. Es más el foco donde te vas a meter. Yo creo que, sobre todo en los que están empezando, las personas que están empezando, que sería la fase previa a lo que comentaba Alain antes, ¿no? De esa persona que muere de éxito, hay dos factores, ¿no? El todoísmo y la inacción. ¿Qué es el todoísmo? Pues justo todo lo contrario a lo que comentaba antes Salva, ¿no? Oye, pues ahora te da la posibilidad la tecnología de especializarte, de ir mucho más, sobre todo en patologías, a ser muy bueno en determinadas patologías, ¿no? Y yo he colaborado con personas que se han especializado en la recuperación de una patología. Una. Punto. Y solo con la especialización en una patología puede decir que esto es todo lo contrario del todoísta. El todoísta es lo que comentaba Salva, ¿no? Hace 20, 25 años un entrenador personal entrenaba todo lo que le llegase. ¿Qué sucede ahora? Que ahora cuando quieres gestionar tu marca personal, cuando quieres realmente impactar fuera de lo que es el ámbito de personas que te conocen, ¿no? de tu círculo de amigos y familiares, no puedes ser todoísta. Porque ahí compites contra un mare magnum de personas tratando de hacerse ver que es bestial, ¿no? Lo comentaba muy bien Mario, oye, no es lo mismo estar en una ciudad que estar en un pueblo. No van a ser lo mismo las necesidades que tenga la población de un pueblo, yo qué sé, de Campo de Criptana, en Ciudad Real, que la que pueda tener la población del barrio de Salamanca, en Madrid. Vamos a tener que trabajar de una forma distinta. ¿Y qué sucede? ¿Qué suele venir a colación de esto? Que como quieres ser todoísta, porque piensas que si a tu nicho lo haces más estrecho, lo que estás haciendo es perder impacto, no actúas. Porque cuando te quieres comer el elefante entero de un solo bocado, claro, no ves cómo hacerlo. Hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso, ¿no? Yo creo que esos dos elementos, ¿no? La falta de acción porque estás desbordado, porque no sabes por dónde hacerlo, causa o consecuencia del todoísmo, es lo que hace que fracasen muchos entrenadores que después técnicamente son buenos, que tienen unas habilidades de comunicación adecuadas y que además tienen clientes que necesitan de su conocimiento. A mí sí. Cuando me pasó el tema de que más afluencia de demanda, ¿no? De cuanto a entrenamiento, yo tuve que tomar la determinación de subir el precio. Os digo, subir el precio porque es que digo, no puedo más, hasta tal punto de que me escribía y me decía, pero tú eres Salvador o es alguien de tu equipo. Y yo no tengo equipo. Yo cojo un número determinado hasta donde llego. Ahora vale más caro. Entonces tuve que tomar esa determinación. Pero claro, me llamaba la atención cuando me preguntaban, ¿pero tú eres Salvador? Digo, sí. Pero tu modelo de negocio en ese momento cambió. A ver, yo también, y corroboro todo lo que habéis dicho, y además quiero añadir otra cosa más. Luego hay dos tipos de empresas en el mercado. Los que venden emociones y los que venden... voy a poner el caso de iPhone. Tú cuando compras un iPhone no estás comprando un móvil, estás comprando una emoción. iPhone lo que sí hizo bien fue vender una emoción. Yo de hecho miré a Steve Jobs viendo cómo... Vi la charla que hizo en San Francisco, la vi, y que vendiendo el MacBook Air, ¿no? ¿Os acordáis? Que lo presentó en un sobre. El tío, la presentación que hizo, pues según terminó la presentación, cogí, me fui al Corte Inglés y me compré el iPad. Las emociones son irracionales y ahí no tienen precio. Somos estúpidos, o sea, ante las emociones, 2.000 pavos, es iPhone, es Apple. Claro, ¿qué sucede? Luego están las típicas empresas como Huawei, que te venden prestaciones a mejor precio. Y esto pasa mucho también en los entrenamientos. ¿Dónde te quieres mover? Porque aquí hay clientes para todo tipo. ¿Qué es lo que vendo? ¿Más prestaciones a mejor precio o vendo emociones? Y ahí los precios no cuentan. Quiero decir, emoción. Llevo una camiseta blanca. Esa camiseta blanca, ¿cuánto cuesta en el Primark? 5 euros. Y me la puedo poner todos los días. Fíjate la prestación que me da. Ahora bien, esa camiseta blanca, le pongo el logo de Adidas, ¿cuánto vale? 30 euros. Pero ya no me la puedo poner en cualquier momento, me la tengo que poner en momentos deportivos. Ahora, esa misma camiseta, al otro lado le pongo el logotipo del Madrid. ¿Cuánto vale? 95 euros. Añado un poquito más, solamente me la pongo en momentos futbolísticos. Esa misma camiseta con el número de Vinicius y el nombre, ¿cuánto vale? 115 euros. Pues si además le pones la firma de Vinicius serigrafiada, vale 150.
Y luego dices tú, ¿y si esa camiseta te la da Vinicius firmada, sudada y firmada? ¿Cómo somos los seres humanos que cogemos esa camiseta, la metemos en nuestra casa, la ponemos, la enmarcamos en un cristal y intentamos ponerla en un sitio donde no se evapore el sudor, para no ponértela en tu puñetera vida y te ha costado 500 euros? Así son las emociones, irracionales. Y dices, mira, esta es la camiseta. El punto de partida es, ¿qué estoy vendiendo yo? En el caso de Salvador Vargas me quedó muy claro, tuviste que subir el precio porque vendías un factor que era distinto a lo que hay en el mercado. No solamente vendías tu reputación, que también, y tu esfuerzo y tu trayectoria, pero además vendes otra cosa. Esto es lo que diferencia una empresa de otra, además de todo lo que ha dicho mi compañero José Luis y Salvador, que creo que estas son las trampas que pueda tener el que puedan caer. Con esto pasamos al siguiente punto y vamos a entrar directamente en el salario medio del entrenador personal. Que este es un tema también para echarle guinda al pavo. Pues va un poquito de la mano, ¿no? De lo que hemos dicho ahora. Claro, claro. Al final yo creo que la gente lo primero que tiene que entender que es un entrenador personal. Que al final un entrenador personal no es una persona asalariada con un salario fijo. O sea, no tiene un salario fijo. Y tendrá, pues, entrenadores que no tengan mucho entrenamiento porque le falte madurar un poquito más o le falte aprender una serie de habilidades, y gente que verdaderamente tiene lista de espera. Entonces, y en el entretanto, pues hay mucha diferencia, ¿no? Ahí partimos de nuevo, Mario, ahí tú, ¿cómo ves este punto? ¿Qué piensas? O incluso, Rafa, si hay acontecimientos como pasó con el COVID, que a todos nos descendieron los ingresos. También, si hay acontecimientos cierto. ahí que dices tú, joder, es que ahora puede ser muy bueno, puede ser lo que tú quieras, pero ahí yo pienso que prácticamente todo el que se dedicaba al entrenamiento le descendió. Yo creo que ahí hay un poco más, entra el raciocinio de cada uno. Es decir, venga, pues yo te cobro esto por lo que sea. Y luego valorar un poco, yo lo que he aprendido en Five Star no lo puedo aprender en otro sitio. Entonces te tengo que cobrar porque yo te voy a enseñar algo que otro no. Yo estoy más especializado en una cosa que otro no, que se pueda ir a la parra y decir, pues venga, yo te cobro esto y te voy a poner 4 cosas simples. No, yo conozco más cosas que ese, sé más que ese y te voy a cobrar en función de mis conocimientos, de lo que yo sé. Bueno, yo quería agregar una cosa y creo que sé un poco, José Luis, que conoces un poco el mundo del coaching, conoces bastante, y creo que tanto el coaching como el entrenamiento personal es una profesión bastante prostituida. Vamos a decirlo, partiendo de ahí. O sea, quiero decir, estamos en un momento que todo el mundo es coach, todo el mundo es entrenador personal y tenemos una infoxicación de información, que nos llegan y nos bombardean para vendernos. Yo creo que ahí ya, a partir de ahí, yo ya me planteo decir, entonces me llegan a mí los entrenadores personales y quiero crear una marca personal. Pero quiero vivir de esto. Ah, muy bien. ¿Cuánto quieres ganar? Pues no sé, va a depender de los clientes que me vengan. Y pienso yo, ¿en qué basa su venta? Lo primero que tengo que saber como entrenador es cuánto quiero cobrar por hacer mi trabajo. Tenemos que empezar por ahí. ¿Cuánto me voy a llevar por hacer esto? Y luego sobre la cifra que tú te has puesto desarrollas una estrategia. Y tiene que ser congruente con lo que tú realmente, el valor que tú aportas a la sociedad. Quiero decir, no me vale que me digas 10.000 euros y estás empezando. Es absurdo, ¿no? Pero sí que es importante diferenciarte como marca personal, saber cuánto vas a cobrar y qué estás dispuesto a hacer. Y qué vas a sacrificar. Porque tú cuando le dices sí a una profesión le estás diciendo no a otras miles. Yo lo que veo es que en este sector hay entrenadores personales que se dedican luego, que son, trabajan yo qué sé, en una hora más de reponedor y además luego hago entrenamiento, pero y hacen de todo, como dice mi compañero, hay mucho todista, ¿no? Hay muchísimo. Yo considero que primero, para ser un buen vendedor tienes que hacer que te compren, y para que te compren no es lo mismo venderte que comprarte. Entonces, para que te compren yo creo que tienes que partir por una base que de saber exactamente lo que vas a dar al cliente y cuánto vale tu servicio.
yo creo que tienes que ponerle precio, no en función a cómo está el cliente. No, señor, porque entonces ahí ya no te diferencias. Ahí entras en el mercado competitivo del low cost, ¿no? Desde mi punto de vista, y creo que ahí ellos son mucho mejores que yo financieramente, claro, hablando. Pero vamos, por ahí van los tiros. Sí, sería un poco diferenciarse, como el ejemplo que has puesto de iPhone, que iPhone te hace unas exposiciones, te vende el iPhone, pues eso, de una manera que te transmite emociones, te hace, y Samsung, por ejemplo, otra marca, pues te hace un anuncio en la tele y ya está. Sí, pero bueno, sobre todo el entrenador, lo que estamos hablando de cómo puede vivir del entrenamiento. Primeramente alejándose de las pantallas. Creo que es un peligro tremendo las pantallas porque entran en comercializaciones, empezamos a ver en Instagram cómo se vende la competencia, cómo se vende el otro y empezamos a imitar comportamientos que no son de nuestra esencia, no forman parte de nuestra... Pero muchas veces la necesidad nos lleva a hacer estupideces como estas. Decir, mira lo que está haciendo yo lo voy a hacer. Creo que es un error porque ya no te estás vendiendo tú, te estás vendiendo como otra persona. Claro, yo... Entonces, ¿sí? Eso que hice Alain me llama mucho la atención porque fíjate, hace unos años cuando me hice la página web para... Yo lo que buscaba eran 20, como mucho 15, 20 entrenamientos online y me acuerdo que el chaval de marketing me decía, no vayas a poner el precio hora de los entrenamientos, ni vayas a poner el precio hora de los seguimientos, ni del acompañamiento. Y digo, ¿por qué no? Digo, si son 150 euros, son 150 euros. Porque no, yo lo que no voy a estar respondiendo a la gente constantemente, ahora de cuánto vale el precio. Ahí está claro, el que quiera ya lo tiene claro. Entonces yo ahí, tienes claro ahí lo que quieres, lo que no, es que claro, mucha estrategia es no pongas el precio para que te contacte. Si es que yo lo que quiero es dejarlo claro, es que lo que no quiero, y es la estrategia que yo usé, que no sé si es lo correcto o no es lo correcto, pero yo tenía claro lo que quería. Esto en concreto depende mucho de las circunstancias de cada persona. Hay cosas que pueden ser funcionales para uno y disfuncionales para otro. Pero yendo a por qué no podemos hablar de precios medios, aunque en teoría estemos vendiendo entrenamiento personal, porque no se vende lo mismo. Y os voy a poner una disyuntiva que es una de las primeras decisiones que tiene que tomar todo entrenador personal, y el que no la ha tomado y lleva 20 años de experiencia, pues que se pare 30 segundos y tome la decisión. Y es, ¿qué es lo que vendes? Vendes tiempo contigo, que eso no le importa a nadie quiere pasar tiempo contigo, ¿no? O vendes un resultado, y más que un resultado, lo que comentaba antes Alain, no, lo que vendemos es la emoción que nos va a producir lo que podemos hacer gracias al resultado que conseguimos. Es decir, algo que vende mucho entre las personas que tienen sobrepeso, por ejemplo, es la emoción de poder llegar a una tienda, meterse en el probador, ponerse ropa y que digan, no me queda mal. Ese momento, esa emoción de no me queda mal, tiene un precio. El 2 veces por semana, 45 minutos cada día, 8 veces al mes, tiene un precio mucho menor. Y esa es la diferencia. Cuando tienes claro lo que vendes, cobras de una forma completamente distinta. Y hay una avanzadilla, ¿no?, de entrenadores que ya se atreven, y esto os lo digo para que empecéis a abrir, ¿no?, paradigmas, que ya se atreven a ofrecer financiación en sus estudios. ¿Por qué? Porque si vendes todo un plan de entrenamiento para conseguir un resultado, y ese plan de entrenamiento te va a llevar un año y medio, y para generar compromiso, que todos sabemos que cuando algo te cuesta, el compromiso aumenta, ¿no? Igual que cuando te dicen que esta pastillita es un tratamiento y vale cada pastillita 3.000 euros, es mucho más eficaz que si esa pastillita con los mismos componentes te dicen que vale 1 euro. Esto es algo que dice la ciencia, ¿no?, por esa capacidad que tenemos del efecto placebo, que es un efecto que ya es la segunda vez que lo nombro y a mí me apasiona. Con esto en mente, ¿no?, el ser capaces de creerte que cuando vendes un resultado, cuando vendes una emoción, puedes ponerle un precio, entiendes por qué una persona paga 3.000, 4.000 euros en hacerse una liposucción y nosotros queremos cobrar 20, 25 euros por sesión de entrenamiento, cuando el resultado al final es el mismo, cuando la emoción que hay detrás es la misma. Te voy a hacer un matiz ahí, José Luis. Edurne subió al Everest y llegó en helicóptero.
Y luego allí, ya casi a la cima, subió los últimos 300 metros con los Sherpas y con una cuerda. Y luego tenemos al de Tudela, José Luis de Tudela, gran catedrático de la Real Academia Española, que se subió el Everest, tardó 1 mes y medio. Quiero decir, la satisfacción va a durar en proporción al tiempo que le has dedicado, al esfuerzo. O sea que la liposucción, sí, el resultado es el mismo, quiero decir, consigues el mismo resultado. Pero ¿qué le ofrece un entrenador? Todos los logros, las barreras limitantes que ha superado, todo ese recorrido que es al final lo que se lleva el cliente, y es el valor a donde le tenemos que dar al cliente. Porque al llegar a la cima lo hizo Edurne, pero claro, el otro tardó 1 mes y medio y murió, vio morir a compañeros y tal. Claro, si lo bonito es el camino, porque a mí me ha pasado de decir, de tener un cliente y que no puede hacer una flexión y al cabo del tiempo recordarle, ya puedes hacer flexión, ¿te acuerdas cuando empezamos que no podías hacer nada? Pues eso también cuenta, eso, ¿no? pero tú fíjate todo lo que se vende, que son toda esa parte emocional que nadie tiene en cuenta. Pero voy a rescatar algo más que ha dicho mi compañero José Luis, que se os tiene que grabar a fuego, y es saber lo que vendes. Si no le pones nombre a lo que vendes, ¿qué vendes? Bueno, pues resultados. ¿Qué resultados? ¿Qué vendes? Yo en el caso de Salvador, yo digo, hostia, cuando ha estado hablando, digo, este vende prevención. O sea, vende más la parte sanitaria en su forma de comunicarse a la hora de... entonces, ¿qué necesito yo? ¿Ponerme fuerte o algo más preventivo? A mí sí que realmente ya en su manera de comunicarse me ha dejado claro dónde se mueve, en qué parámetros se mueve y qué es lo que me va a vender. No me va a vender el estar en forma, me va a vender salud, prevención, me va a vender otras cosas que yo ya tengo mucho más específicas. Y como bien dice José Luis, si no ponemos nombre y apellido a lo que vendo, porque todos vendéis entrenamientos personales, pero ¿qué es el valor que tú aportas que otro no aporta? Eso se llama el principio rector. Es aquello que te motivó a hacer lo que estás haciendo. Eso es importante descubrirlo, porque eso es lo que pone nombre a tu proyecto. Porque ¿qué tiene un entrenador que no tenga otro? Así. Bien, Salva, ¿alguna cosilla a comentar? Pues nada. Yo aquí tengo que comentar algo acerca de eso y lo iba a decir antes acerca de que, por ejemplo, el equipo docente que nosotros tenemos dentro de 5 Stars, en algunas ocasiones, y sobre todo nos pasaba al principio, que decía, oye, ¿y esta clase de anatomía la puedes dar tal? No, yo es que no es mi especialidad. Y decía, joder, ¿cómo no va a ser tu especialidad? Si eres un referente a nivel internacional y anatomía es algo que lo podrías dar de sobra. No, porque yo soy bueno por ejemplo, en hipertrofia o en estética corporal o tal, y entonces pues yo soy bueno en eso y hago... A donde voy yo, que muchas veces te das cuenta de que desde nuestro punto de vista como centro de formación, ¿no? La gente se especializa y el que es bueno coge sus temáticas en concreto y podría dar de forma excelente el resto, porque hay gente con un nivel de conocimiento impresionante. Sin embargo, se centran solamente en su temática. Eso me pasó a mí, también os lo digo, con un club de fútbol, que por derecho de imagen no puedo comentar mucho, pero me sorprendió bastante por precisamente eso. Iba a dar clase con nosotros y tal, y eran muy especialistas de cosas muy concretas y yo decía, ostras, si eres capaz de darlo absolutamente todo, y no. Yo me centro en estas cosas que son las que verdaderamente puedo impartir y las doy perfecto. Y claro, es una lección también de humildad, ¿no? Porque en cierto modo, yo por ejemplo, Salvador, que lo aprecio muchísimo y sobre todo lo valoro por el conocimiento que tiene, pero es así, es la humildad de decir, yo sé de lo que sé. De hecho, Rafa, de hecho es lo que hemos intentado y lo que estamos haciendo ahora, en los niveles del máster de tanto entrenamiento como nutrición, que tenemos especialistas en cada temática, que es de lo que se son trata. Referentes A nivel nacional y a nivel internacional en cada una de las temáticas. Entonces,
Eso es lo que hace que el máster nuestro sea, bueno decirte, el mejor, vamos. Porque... Y por último, sí que como ayuda de cara también a una persona que nos está viendo, un posible alumno, alguien que quiera emprender, sobre todo, quiera hacer entrenamiento personal, yo no recomendaría, fijaros qué cosa voy a decir, no recomendaría fórmate en 5 stars porque somos buenos, maravillosos y fantásticos, ¿no? Yo les recomendaría que indagase muy bien, que profundizase, pero que no se centrase en el papel. El papel es obvio, eso sí. Es la base, está claro. Pero tienes que pensar qué te va a aportar eso. Que tú vas a pasar prácticamente 6 meses, 1 año, 2 años estudiando cada día, y si a ti no te ilusiona la persona que va a tener al otro lado enseñándote, ojo, es mucho tiempo y dedicación tuya para que solamente compres un papel, está claro. Entonces, nosotros de siempre lo hemos dicho que somos unos apasionados de lo que hacemos y principalmente lo que queremos es ayudar, como nosotros siempre decimos, el alumno nuestro, o cuando sea entrenador personal o el coach, sí. nutrición o lo que sea, tiene que ayudar a su posible cliente, ¿no? Y tiene que pensar ayuda, ayuda, ayuda y servir, porque estamos para servir. Nosotros estamos para servir a nuestros alumnos y que en el futuro pues, puedan tener oportunidades y éxito y darles a entender de que ellos son personas que tienen que ayudar a otras personas. Y por eso la verdad que nuestro punto de vista es buscar qué especialistas o qué especialistas son los mejores para cada área, para que de esa forma nosotros podamos ayudar a nuestros alumnos y que entiendan la realidad de lo que es el entrenamiento personal en un 360, abordándolo un 360, desde el conocimiento, que es lo que estamos diciendo con Salvador, a la parte de habilidades blandas que estamos comentando acerca de Alain, que creo que rompe barreras y rompe esos paradigmas que la gente antes de esto seguramente tiene y tendrá todavía, porque no es fácil romperlo solamente escuchando una charla como lo que estamos haciendo. Y por último, que remates con un conocimiento muy técnico con esa relación del emprendimiento y esas pequeñas barreras o límites que tú tienes al principio, lo haré, no lo puedo conseguir, en mi primer paso ya a lo mejor me pongo nervioso y ahora qué hago y qué no hago. Entonces yo creo que esto es un poco la realidad de lo que hay aquí. De hecho yo animo a todo el que se está iniciando en las temáticas de entrenamiento, que quiere crear un perfil profesional en todo esto, que claro, no sabe quiénes son estos pedazos de ponentes que tenemos aquí, no sabe quiénes son, el que se está iniciando no conoce los ponentes que tenemos en el máster, que se informen antes de tomar una decisión, exacto. Que se informen, que van a ver lo que tenemos nosotros realmente en el máster, porque es que tenemos de lo mejor que hay en España. Y el papel siempre es secundario, es necesario, pero es secundario. Ya os digo, tenéis a 2 drogadictos de su trabajo. ¿Sabes? Frikis, el apasionado es dependiente. Pero sí que quería añadir una cosa que estás diciendo y que me ha motivado mucho, Rafa, y es que hay 2 tipos de alumnos: el que se quiere sacar el título y el que estudia para saber. Exacto. Y bueno, pues dicho esto, que son palabras sabias, os doy las gracias, Mario, muchísimas gracias por haber estado por aquí, Roberto, José Luis Velasco, Alain Suiza, Salvador Vargas, a todos muchísimas gracias y repetiremos estas charlas, y que yo creo que sobre todo nuestro objetivo es poder ayudar a muchas personas, y a cuantas más personas ayudemos a elegir sin que elijan a 5 Stars, solamente que profundicen y que investiguen, pues mejor para todos, y ese es el granito de arena que nosotros podremos aportar al mundo. Así que muchísimas gracias y este es 5 Stars.